Bueno, muy buen día para todos. El tema que nos correspondió es sistemas de excitación en máquinas síncronas. Mi grupo está conformado por Luis Felipe Campo, Jason Steven Rojas Vega, Freddy Santiago Pérez y Marlon Alejandro Mateus. A continuación voy a hacer la tabla de contenido de nuestra exposición. Veremos la introducción, las funciones de un sistema de excitación, la clasificación de estos, la comparación de estos sistemas, conclusiones y referencias de nuestra exposición. A continuación, mi compañero les dará la introducción. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Freddy Pérez y como introducción tenemos de que como punto de partida es importante recordar que las máquinas síncronas requieren una corriente de excitación para su correcto funcionamiento. Esa corriente es esencial para generar el campo magnético del rotor, lo que va a permitir que el generador o motor operen de una manera más estable y eficiente. ¿Qué es un sistema de excitación? Este es un conjunto de dispositivos y controles cuya función principal es la de suministrar corriente continua al devanado de campo del rotor de una máquina síncrona. Este sistema no solo nos permite establecer el campo magnético, sino que también va a participar activamente en el control del comportamiento eléctrico del generador, especialmente en las respuestas cuando éste tenga cambios de carga y en la regulación del voltaje de salida. En las funciones de un sistema de excitación, tenemos la primera, proporcionar corriente de campo del rotor, como veníamos hablando. Este, el sistema suministra corriente continua al devanado de campo, lo que va a generar un campo magnético necesario para que la máquina pueda inducir tensión en el estator cuando gira. Segundo, tenemos controlar el voltaje terminal del generador. Aquí es donde la tensión generada por una máquina síncrona está directamente relacionada con la intensidad de campo. El sistema de excitación nos va a permitir regular la intensidad y por lo tanto ajustar la magnitud del voltaje de salida. De tercero tenemos asegurar la estabilidad transitoria. Como su nombre lo indica, se refiere a la capacidad del generador para mantener su sincronismo con el sistema eléctrico. Y por último tenemos participar en el control de potencia reactiva y el factor de potencia. Esta es necesaria para mantener los campos magnéticos en los equipos eléctricos a través del control de la excitación, ya que el generador va a poder absorber o suministrar potencia reactiva según lo requiera la red. A continuación los dejo con mi compañero Felipe Campos. Muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la clasificación de los sistemas de excitación. Nosotros como grupo hicimos una clasificación general en base a la fuente de potencia de excitación utilizada y se clasifican en tres partes. La primera, sistema de excitación de corriente continua. Segunda, sistema de excitación de corriente alterna. Y la tercera, sistema de excitación estática. Ahora voy a hablar un poco sobre sobre los sistemas de excitación de corriente continua. La excitación es un tipo, de este tipo se utilizan generadores de DC como fuentes de excitación de poder para proveer la corriente del rotor de la máquina sincrónica. Como pueden ver en la figura 1, vemos un diagrama de lo que venimos hablando, que está compuesto de un alternador, una excitatriz principal y una excitatriz piloto, donde la fuente de corriente continua es una excitatriz. Pero en este caso, la excitatriz es una máquina de corriente continua de excitación independiente cuyo inductor está alimentado por corriente continua. Y este está en el estator y cuyo inducido está en el rotor y se conecta eléctricamente con el exterior mediante un colector de delgas. Ahora dejo a mi compañero que les hable un poco sobre el sistema de excitación de corriente alterna. El sistema de excitación de corriente alterna se utiliza principalmente para evitar los colectores de delgas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en nuestra figura, en el diagrama, la excitatriz piloto, que como vemos está formada por polos salientes. Entonces, para evitar las delgas, ¿qué utilizamos? Con la corriente alterna, entonces vamos a utilizar un rectificador o un puente de diodos. Este pasa a nuestra excitatriz principal
y con el rectificador le va a llegar la señal ya rectificada a nuestro generador. Dentro de la excitación de corriente alterna tenemos la excitación sin escobillas, en donde este sistema de excitación pues proviene del anterior. La diferencia está en que la excitatriz principal, que ahora tiene una constitución inversa a la habitual. ¿Cómo así que una constitución inversa? Pues ahora el inductor se encuentra en el estator y el inducido en el rotor. El rectificador, no controlado la excitatriz principal, se coloca en el rotor y va a girar con él. También tenemos otra clasificación que es sin escobillas con autoexcitación indirecta. Entonces, en el sistema, el inductor de la excitatriz se alimenta a partir de la tensión alterna por medio del transformador. Esta tensión alterna se reduce mediante el transformador y se convierte en continua mediante el rectificador controlado, como lo vemos en la figura, el cual permite en última instancia controlar la corriente de excitación de la máquina síncrona. A continuación, hablaremos del sistema de excitación estática. Nos dice que en este sistema nos dice que la excitación del generador es abastecida a través de un transformador, que lo vamos a llamar transformador de excitación, que lo vemos desde los terminales del generador o la estación auxiliar y está regulada por un control del rectificador, como lo vemos en la figura, donde les estoy mirando, donde les estoy mostrando es el transformador de excitación. Luego pasaremos a través del rectificador controlador hacia el generador de mando, donde vemos el campo y la armadura y los reguladores. Este sería nuestro sistema de excitación estática. Siguiendo con nuestro tema, miraremos una breve comparación de los sistemas, como ya lo hablaron mis compañeros anteriormente. Entonces, miraremos el sistema de excitación de corriente continua, el de AC sin escobillas y el estático. Entonces, nos dice qué características tenemos. Entonces, nos dice qué tipo de excitatriz. La corriente continua, pues lo hacemos con un generador de DC en AC sin escobillas, con alternador AC y rectificador. Y en la estática, como lo vimos anteriormente, con electrónica de potencia. En otra característica nos dice si tiene escobillas o anillos. Nos dice que en el de corriente continua sí tiene escobillas. En el de AC, como si no, AC sin escobillas, nos dice que no tiene. Y el estático nos dice que sí tiene. El mantenimiento, entonces nos dice que el de corriente continua es un mantenimiento alto. El de sin escobillas, bajo. Y en un estático, pues un medio. La respuesta nos dice que en la corriente continua es lenta, en la excitación de corriente continua es lenta, en el AC sin escobillas nos dice que es media y el estática nos dice que es rápido. Y en el uso actual nos dice que el de corriente continua ya es obsoleto. El de AC sin escobillas nos dice que es muy común y el estático nos dice que es moderno y preciso. A continuación, miraremos las conclusiones de nuestra exposición. Entonces, en las conclusiones, nosotros miramos que los sistemas de excitación son muy esenciales para el funcionamiento seguro y eficiente de los generadores síncronos, ya que con estos podemos controlar el voltaje de salida y mantener la estabilidad del sistema eléctrico. También decimos que el uso del regulador automático ABR nos permite una respuesta mejor, rápida y precisa ante variaciones de carga o perturbaciones, lo que mejora el servicio eléctrico. También nos dice que es muy importante comprender el funcionamiento y los elementos que componen un sistema de excitación, ya que con este permite diseñar y operar generadores más seguros, estables y eficientes, lo que es indispensable en el contexto de los sistemas eléctricos de potencia actuales. Muchas gracias. A continuación, miraremos las referencias de imágenes y ya. Muchas gracias.